semana anterior, que son las entidades, ¿sí? En este caso son las relaciones, porque ahora tenemos que, de alguna forma, ya tenemos la data, digamos, ¿no? Ya tenemos los datos, todos. Ya sabemos que nuestro sistema de gestión de base de datos, de alguna forma, va a arreglar, va a incluirse, ¿no? Pero esos datos nosotros tenemos que saber manejarlos y gestionarlos, ¿sí? Entonces, ahora no solamente es ya tener los datos como tal, como ya les dije, ¿no? Agarraron sus entidades, ustedes pusieron qué es lo que me puede dar de alguna manera este profesional, si es un geólogo, si es un ingeniero ambiental, si es un biólogo, si es un forestal, o etc. y etc. Sino que ahora es diseñar y crear esa base de datos para que tenga una relación. Una relación en el sentido de que pueda ser un poco más estructurada, y para que cuando yo vaya a recobrar esa información y tener toda esa información, sea la mejor planteada y la mejor establecida que me pueda ayudar a solucionar ese problema. Entonces, por favor, cada grupo va a empezar a trabajar, ¿sí? Va, como les digo, va a ser un trabajo dinámico mientras yo voy avanzando y les voy enseñando cómo se utiliza esta metodología de entidad-relación, porque así se llama. Es cómo vamos a empezar a trabajar y diseñar, ¿no? Este sistema de gestión de bases de datos para que se entienda mejor, para que de alguna forma se llegue a compenetrar y saber por qué tengo que levantar estos datos. ¿A qué se debe que tengo que levantar estos datos? ¿Sí? ¿Y por qué tienen que ser exclusivamente esos datos? ¿Qué voy a solucionar yo con esos datos? ¿Sí? Entonces, comenzamos por ese lado. Les voy a compartir mi pantalla, si quiero que escuchen, por favor. Ya ustedes créense su drive entre sus grupos y todo, ¿sí? Y vamos. Cada grupo me va a tener que mostrar todo lo que vaya avanzando yo. Me avisa cuando ya se pueda. Sí, ya se puede ver. Ya está, muy bien. Esta es parte 2 de lo que es la parte de fundamentos de datos, que ya les expliqué, que llegamos hasta una tablita, hicieron una relación, pusieron una entidad, sencillamente esa entidad la relacionaron, y de alguna forma les dije a ustedes, tienen que buscar dos profesionales para que puedan solucionarme el problema del principio. ¿Y cuál era el problema del principio? Que sencillamente se iba a generar una carretera en medio de la selva y se quería evitar el impacto, ¿no?, a gran escala de ese ecosistema. Entonces tengamos esa idea en la cabeza. Y después que tenemos los datos, ahora ¿qué se hace? Se diseña y se crea la base de datos. Entonces dice acá, el diseño implica la definición de la estructura que va a tener la base de datos, que se deberá realizar teniendo en cuenta principalmente el tipo de datos que van a almacenarse y el modelo base de los datos elegidos. Tienen que ver, hijos, qué datos son los que ustedes tienen que obtener de alguna forma para evitar el impacto de esta zona, ¿sí? Entonces, esos datos se supone que ustedes en las tablas me han mandado, ¿sí? Yo los he revisado, los he estado viendo. Hay unos datos que están muy bien, hay otros datos que no están muy bien, ¿vale? Y eso también lo voy a revisar grupo por grupo ahorita, ¿sí? Ya está. Para que yo pueda diseñar esta creación de las bases de datos, se hace primero un diseño conceptual, ¿sí? Para que yo pueda dar una información y trabajar con esta información, yo tengo que primero diseñar algo conceptual, ¿sí? Y que es una forma independiente del sistema de gestión de base de datos, sale fuera de eso, ¿sí? Es un diseño conceptual que pretende modelar el contenido de la base de datos, y esto es lo que vamos a hacer hoy día, modelizar el contenido de base de datos. De ahí vamos a ir a un diseño lógico, que es la adaptación del diseño conceptual a las particularidades del sistema de gestión de base de datos escogido. Ya. Bueno, el sistema de base de datos, digamos que sea uno, hipotético. Al momento que dice escogido acá, es que hay diferentes tipos de base de datos. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Sencillamente estamos, ¿dónde vamos a poner nuestra data?
dentro de nuestra tabla de atributos. Punto. Ya saben también algunos grupos, ¿no?, incluir esa data a su tabla de atributos. Y el diseño físico de la base de datos, que es la introducción de los datos en la base de datos, que no es más que agarrar, generar, aplicar dentro de la tabla de atributos, y esta tabla de atributos al final se asemeja o se relaciona con un objeto, con una entidad. Puede ser una línea, un polígono o un punto, ¿vale? Después de esto, lo único que se hace es el mantenimiento, que es la monitorización de las actividades sobre las bases de datos. ¿Por qué es importante, hijos, que nosotros tengamos todo este diseño? Porque las bases de datos no solamente tienen que ser utilizadas por nosotros. Esas bases de datos que se puede agregar o se puede trabajar, no es para que un ingeniero ambiental nada más las utilice, sino que las puede utilizar otra persona que sea de la rama y que pueda conocer, y que al momento de poner y bajarlas se entienda y se vea qué es lo que se está haciendo, por qué se está relacionando esas dos entidades, qué tiene que ver, ¿vale? No es solamente generar una base de datos propia para mí y punto. Por eso el diseño conceptual tiene que modelizar y tiene que comprender. Si no se logra comprender, si no se logra entender, no hay un diseño lógico, sencillamente está mal elaborado. Entonces, el sistema de gestión de base de datos no lo va a recoger. Entonces, sí es muy importante esta parte, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es eso, aplicar este tipo de metodología. Es decir, hacer toda esta parte, diseño conceptual, un diseño lógico simple, y el diseño físico de la base de datos, sencillamente eso se hace ya en el GIS, ¿no? Como que agarrar en el QGIS, agarrar e insertar esa base de datos a una entidad. En este caso no lo vamos a hacer, pero sí lo que van a hacer ustedes es elegir una entidad. Puede ser una línea, pero que sea, por ejemplo, si yo digo, voy a construir una carretera y quiero ver la entidad que voy a escoger va a ser una línea, porque la línea representa a la carretera. Y a esa línea, sencillamente con segmentos, le voy a agregar toda esta base de datos. Excelente. Capaz otra persona me dirá, no, profe, yo quiero ver el impacto y lo voy a tomar como un polígono, porque es el área verde, o es la zona boscosa. Entonces, esa va a ser mi entidad, esa va a ser mi objeto, la parte física, a la cual yo le voy a agregar todos estos datos. Ya está muy bien. Y no solamente eso, también quiero agregarle un punto, porque hay puntos de monitoreo. Ah, ya, excelente. Entre todo, entonces, no solamente voy a tener un polígono, profesor, sino también voy a tener puntos y una línea, porque la línea es la carretera y los puntos, puntos de control. ¿Ya? Entonces ya tienen que estar pensando a ese nivel, hijos. Ahorita ya los grupos deben estar pensando cómo lo van a presentar, ¿sí? Porque puede venir así en el examen, ¿vale? Entonces vamos a aplicar, ¿sí?, esta metodología ER, que se llama entidad-relación, así se llama. Primero, entidad, dice, denominamos entidad a un objeto o concepto del mundo real, acerca del cual se recoge información y que puede diferenciarse de otros objetos. A nivel de SIC, bueno, si yo lo hablo de manera general, ¿sí?, un objeto puede ser cualquier cosa en el mundo real, ¿sí? Puede ser una computadora, puede ser un artefacto, puede ser, no sé, un libro, a la cual yo le estoy agregando datos. Pero si hablamos a nivel de SIC, una entidad sencillamente es una línea, un punto o un polígono, a la cual yo le voy a agregar data. Entonces, eso es una entidad. Entonces, esa entidad, de alguna u otra forma, va a tener una tabla de atributos, y esa tabla de atributos va a tener registros o ingresos, y va a tener una diferente cantidad de coordenadas también, mejor dicho, de atributos, ¿sí? Entonces, esos atributos, de alguna u otra forma, le van a dar una característica muy relevante a esta entidad. Dice, una entidad se describe mediante una serie de características o atributos. Ahí está. Que son las que definen su naturaleza y su propiedad. Ya lo dije. Una colección de entidades es un conjunto de entidades distintas.
que representan objetos distintos, los cuales comparten unos atributos en común. Por ejemplo, si yo agarro la carretera, volvamos a lo que es la carretera que se va a generar en esta zona boscosa, la carretera puede tener segmentos de líneas, ¿sí? Y cada segmento de línea puede tener también su tabla de atributos, porque cada segmento de línea es una entidad, ¿vale? Entonces, eso puede ser diferente dependiendo, porque yo veo y son líneas, ¿vale? Sí, pero si yo pongo los atributos, yo voy a decir que cada línea tiene un tamaño. ¿Sí? Cada línea tiene también un sistema, una coordenada especial. Cada línea me referencia, digamos, a un tipo de suelo. No sé, ¿vale? O estructura de la carretera. Y la relación que expresa la dependencia existente entre entidades y permite la asociación de estas. Acá les pongo un modelo, ¿sí? De entidad-relación. Por ejemplo, acá están los coches. Acá están los empleados. La relación es arreglan, porque los coches lo arreglan los empleados. ¿Sí? Estas son dos entidades. Una entidad, o mejor dicho, una relación o una tabla, pueden ser los coches y la otra pueden ser los empleados. Y sencillamente la relación es lo que lo arregla. ¿Sí? Entonces yo podría poner los coches y dentro de los atributos la parte de si necesitan arreglo o no necesitan arreglo, si no, si no. Y en empleados, ¿quiénes son los que arreglan? ¿Sí? Esto solamente es un ejemplo, hijos. Ahorita vamos a ir a la parte de SIG ya más concreta y también vamos a trabajar con el ejemplo anterior para que no se pierda mucho. De la misma forma, yo puedo hacer una relación de los empleados con el cargo del empleado. Y acá la relación es en el taller, pues. ¿Sí? Se genera. Entonces, quiero que vean cómo es esta parte de entidad de relación, entidad-relación. Porque eso es lo que ustedes tienen que hacer. Comenzamos con el primer paso. A ver, hijos, por favor, acá atiéndanme. Ojo, pestaña y ceja, como dice. A ver, dice, primer paso. Partimos de una descripción textual del problema o sistema que queremos recoger. Importante, partimos de una descripción del problema. El problema ya sabemos, es el impacto hacia esta zona boscosa por la creación de una carretera. Ese es el problema. ¿Sí? Esta descripción contiene los requisitos necesarios y ha de formular la pregunta a la que queremos que la base de datos dé respuesta. Una cosa muy importante, cuando yo tengo un problema, ¿sí? Yo me tengo que hacer una pregunta de ese problema. ¿Vale? Entonces, esa pregunta, de alguna forma, te va a decir a ti cuáles son los datos que yo tengo que obtener de ese lugar o de esa. ¿Vale? Entonces, yo tengo que hacer primero, tener el problema y hacerme la pregunta. Por ejemplo, en este caso, acá, el problema es que no sé en qué ciudad han nacido las diferentes personas. No sé. ¿Sí? Ese es el problema. Yo no sé en qué ciudad han nacido estas personas. X. Entonces me hago la pregunta, ¿qué personas han nacido en cada ciudad? Para poder responder. ¿Sí? ¿Qué personas han nacido en esta ciudad? Y a partir de eso, yo agarro las personas, ¿sí? Y las ciudades. Y esos son los sustantivos, porque los sustantivos, lo que me van a dar acá son las entidades. Y nacido, que es el verbo, lo voy a tomar como la relación. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que comenzar en esta parte, antes de hacer el otro paso, ¿sí? de poner las dos entidades y poner la relación, es que tenemos que identificar el problema y hacernos la pregunta del problema, en el cual la pregunta del problema tenga que tener sus sustantivos, que van a ser las entidades que voy a tomar yo, ¿sí? Y el verbo, que va a ser
la unión de estas dos entidades, como está en este caso. Yo digo, ¿qué personas han nacido en cada ciudad? Entonces la persona está acá, es una entidad, las ciudades es otra entidad, y la relación sería nacido. ¿Sí? Así como en la parte de acá que les puse, coches, empleados, y la relación es arreglan, igualito. Acá se tienen que poner personas, ciudades, y en el medio, nacido, que es el verbo. Entonces tienen que comenzar a hacer la pregunta, eso es lo primero. A partir del problema que les he dado. A ver, comiencen a decirme, ¿cuál es el problema que pasa en esta zona boscosa? Porque lo que se quiere hacer es una carretera. Yo, profesor. La pérdida de la cobertura vegetal, profesor. La deforestación. Pérdida, deforestación, ya está, pérdida de la cobertura vegetal. Pero miren, un problema que tenga una relación. Es decir, a ver, el problema general es el impacto, ¿sí? Encuentren un subproblema dentro de ello, donde yo pueda levantar información y que me pueda ayudar a que el problema general resolverse, ¿sí? Resolverse. A ver, me han dicho cobertura ¿ya? O pérdida de la cobertura, ¿ya? A ver, háganse la pregunta. Profesor, ¿puede ser en qué temporada puedo yo construir o hacer los análisis correspondientes? Pero, ¿cómo sería la pregunta? Eh, ¿en qué épocas, en qué meses podría ser yo? No, no está bien estructurada la pregunta. A ver, otra. Los grupos ya tienen que estar pensando, por favor, hijos. Profesor, Vayan, disculpe, ¿podría comiencen a repetir la preguntar. pregunta? Es que yo No le escucho muy bien, bien porque no te mi escucho internet bien, hija. se corta cada rato. No, ¿Podría, por favor? comencemos con esta primera parte. A ver, escúchame, hija. Bueno, igual están trabajando en grupo. Lo primero que tienen que hacer es generar para analizar estas dos entidades, ¿sí? Por ejemplo, acá he trabajado con personas y ciudades. He agarrado y he dicho, ¿qué personas han nacido en cada ciudad? Ya, a ver. Sí. ¿Qué Intervenga, no hay problema. sería, qué animales se verían afectados en un área determinada, como tipo de extinción o algo Ya así? está. Eso me parece interesante. ¿Ya? Pero, obvio, no van a tomar las otras entidades que han hecho las relaciones de la semana pasada. No, eso déjenlo ahí, por favor, hijos. Acá tienen que crear otras nuevas. Y está muy bien. Entonces, ¿qué animales o qué zonas arbóreas o qué cobertura sí ha sido afectada por la carretera? Entonces, yo tendría dos entidades ahí. Primero, la cobertura vegetal, ¿sí? Que sería, digamos, acá lo pondría en personas, cobertura vegetal, y acá pondría la carretera, que es la construcción de la carretera, ¿sí? ¿Y cuál sería la relación? La relación sería afectación. ¿Se entiende, no? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, Profesor, así, cada grupo tiene que empezar a generar su pregunta. Sí, a ver, sí, hija, dime. ¿podría ser cuál es el riesgo a nivel forestal también? ¿O ¿Cuál no es? podría Sí, ser? pero vamos, es que, ¿cómo te explico? Al momento de generar tu pregunta, tiene que ser a partir de que tú puedas generar dos entidades y una relación, es decir, donde haya dos verbos y haya, mejor dicho, dos sustantivos y haya un verbo. Entonces tú me acabas de decir ahorita que, ¿qué riesgo ambiental? Algo así. Sí, nivel de riesgo a nivel forestal. No te escucho bien, hija. A ver, no sé si me puedes decir otra vez. ¿Cuál es el nivel de riesgo a nivel forestal?
¿Cuál es el nivel de riesgo a nivel forestal? ¿Cuál es el nivel de riesgo a nivel forestal, por ejemplo? Ya, forestal podría ser una entidad y la otra es el riesgo, ¿sí? Tendrías dos datas, ¿ya? Y quieres saber cuál es el nivel. Entonces, pero bueno, el nivel no viene a ser tampoco, entonces sería el nivel de riesgo. ¿Sí? Entonces sería, ¿qué nivel de riesgo? A ver, sería, ¿qué nivel de riesgo se suscita? O bueno, a ver, tenemos que hacer la pregunta mejor. De verbos, por favor, hijo, ayúdenme. Ese grupo, ayúdenme, por favor. Tenemos que pensar, porque son varias ideas. No tengo yo también todas las ideas. Vamos. Tenemos que más o menos generar esa pregunta. ¿Qué nivel de riesgo sucede a nivel forestal? Ya está. Entonces, sucede, o más que todo, es que tampoco no podría ser sucede un conector. Podríamos considerar también las épocas, las estaciones de pérdida de cobertura vegetal. Ahí está. Por ejemplo, esta puede ser, ¿qué pérdida, en qué épocas del año se generó la pérdida de cobertura vegetal? Sí, eso sería una pregunta. Entonces, una entidad sería cobertura vegetal y en el otro sería estaciones, ¿sí? Temporada. Y el conector sería pérdida, porque es el verbo, porque es la pérdida de cobertura vegetal en temporadas del año. Entonces, o serían dos entidades, una entidad que es temporadas del año y la otra sería pérdida de cobertura vegetal. Y pérdida sería la relación. Por ejemplo, esa está buena. Ya, muy bien. Sigamos, a ver, ¿quién más me pregunta, por favor? Profesor, ¿podría ser qué ciudad presenta un clima adecuado para la construcción? ¿Cuál no te escuché bien, hija? ¿Qué ciudad presenta un clima adecuado para la construcción? ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad un clima adecuado para la construcción? Claro, entonces, ¿qué ciudad se puede construir, bueno, un clima adecuado? Es que no hay climas adecuados. No sé, no lo vería más que clima adecuado, creo que sería zona adecuada. Sí, porque acá hay clima lluvioso en cualquier momento y la construcción va a seguir. Sería zonas adecuadas para que permita la construcción. ¿Sí? Hija, Sí, profesor. no te escucho bien, hija. Sí, profesor, sí le escuché. Ya está. Ingeniero, una consulta. Entonces, no. A ver, hijo. Una pregunta también podría ser, ¿qué tipo de especies se verían afectadas por la degradación de la cobertura vegetal? Por la degradación. Afectadas por la degradación de cobertura vegetal. Claro, afectadas, bueno, por la pérdida de la cobertura vegetal. Podría ser mejor, o bueno, degradación, pérdida mejor de cobertura vegetal. Entonces, se me fue. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Qué especies de aves? ¿Qué tipo de especies Ya está. qué tipo de especies se verían afectadas por la pérdida o degradación de la cobertura vegetal? Pérdida mejor. Que degradación es diferente, pérdida. Entonces, sería una entidad, ahí tenemos dos sustantivos. Uno que es pérdida, más que pérdida, es tipo de especie o especies, entonces sería una entidad de especies, y la otra entidad sería cobertura vegetal. ¿Sí? Y la que va a relacionar sería afectación, si no me equivoco, ¿no? Afectación. ¿Qué tipo de especies se afectan? ¿Sí? ¿Qué tipo de especies son afectadas? ¿No? Afectación, ¿no? Sería la relación.
Entonces así ya tienes dos entidades. Por favor, los que ya están construyendo su pregunta, acuérdense que tienen que tener sus dos, es decir, ya, profesor, voy a hacer mi entidad como ahorita, voy a hacer mi entidad de especies, voy a hacer mi entidad de cobertura vegetal. Y la relación que tengo es en este caso, bueno, en este caso es la afectación, en otro será la pérdida, que el otro vez lo vimos con el otro grupo, y no me acuerdo más, 2, 3 más que había otro así parecía la pérdida, afectación. Ya, no, sí está bien, hijo. Queda. Otro grupo. ¿No hay más preguntas? Profesor, ¿podría ser cuáles serían las zonas adecuadas para poder llevar a cabo la reforestación? Zonas adecuadas para llevar a cabo la reforestación. ¿Qué zonas adecuadas existen? Claro, ¿qué zonas adecuadas existen para llevar la reforestación? Eso también tiene, a ver, serían dos entidades. Entonces, la primera entidad sería zonas o áreas, ¿sí? Zonas, y la otra entidad sería la otra entidad. Y la relación sería que existen. O más adecuada, ¿no? No sería adecuado para que suene mejor el verbo adecuar. ¿Cuáles son las zonas más adecuadas para la reforestación? Hijo. Sí, profesor, gracias. Claro, más. ¿Sí? Entonces ahí ya lo pueden poner. Ya está. Muy bien. Profesor, ¿Quién más hijo? ¿Sí? disculpe, una pregunta me podría ser, ¿en qué zona se genera la fragmentación de hábitat? ¿Dónde se genera más la fragmentación de hábitat? Algo por ahí. Degradación de hábitat. ¿Sí? Atribución. ¿Ya? Degradación o pérdida de hábitat. Entonces, por eso dije, hace rato hubo esa palabra degradación, pérdida, erosión, ya degradación podemos utilizar y esa puede ser el verbo. Entonces, tienes una entidad que es un sustantivo que es el hábitat y tendrías que tener también otra entidad que son las zonas. ¿Sí? Y la relación sería la pérdida o degradación. Puedes poner cualquiera de las dos. Sí, hija. Ok, gracias, profesor. Muy bien. Ya. Vamos, hijos. ¿Quién más? Necesitan esta pregunta sí o sí para seguir trabajando. Profesor, ¿podría ser qué presupuesto es necesario invertir para la construcción de la carretera? Ya está, interesante. Entonces, ahí sí salen dos. Una primera sería carretera una entidad y la otra sería inversión, sería, ¿no? La otra entidad. Pero date cuenta qué es lo que vas a poner, qué datos vas a poner en la inversión. ¿Sí? O coste económico o algo así. Puede ser inversión o coste económico. Entonces, tenías dos entidades. ¿Y para qué? Para que el verbo sea la inversión. La acción sea inversión. Coste económico para la inversión de la carretera. Profesor, le quería decir que se le está ¿Entiende? escuchando entrecortado y hay unas partes que no se le entiende. A ver, hija, de nuevo, te estaba explicando que podrías poner coste económico para la inversión de la carretera. Entonces harías una entidad que es costo económico y la otra entidad sería la carretera. Y la inversión como verbo sería la relación. ¿Vale, hijos? ¿Sí? Ahora sí me escuchaste. Sí, profesor, gracias. Ya está muy bien. Entonces, ahí viene el segundo paso y es lo que ustedes tienen que hacer. Dice, se toman los verbos de los sustantivos de la descripción textual. Los sustantivos son posibles entidades o atributos, mientras que los verbos son posibles relaciones. Y ustedes, con este tipo de simbología, tienen que crear esto.
Acá con el rombito es la relación, acá ponen la palabra, por ejemplo, acá es nacido en, por ejemplo, hace rato su compañera, inversión, acá sería coste económico o economía, y acá sería carretera, ¿sí? O presupuesto podría ser acá también, presupuesto y acá podría ser carretera. Y acá en el medio sería inversión, ¿sí? Entonces, hasta acá tienen que llegar, hijos, dentro de un rato. Y ahorita eso lo tienen que, ya lo deben estar trabajando en un drive, hijos, por favor. ¿Por qué? Porque ni bien acabado la clase, ustedes tienen que subirlo eso a la tarea. Así, ahorita ya estamos haciendo la tarea de clase, ¿vale? Con toda esta parte de la teoría que yo les doy y les explico, ustedes tienen que subir esa tareita, ¿vale? Pues pueden estar preguntando, no hay problema. Profesor, disculpe, entonces sería, en caso a la pregunta que tenemos nosotros, zona arbórea y afectación y carretera. Claro, zona arbórea, bueno, si lo quieres ver la zona arbórea, o cobertura vegetal, Cobertura árboles, vegetal. conteo de árboles, también, cobertura Ok. vegetal, zona arbórea, no está tan mal tampoco, ¿no? Profesor, también podría ser, digamos, cuál es la regularidad superficial del pavimento, tanto transversal como longitudinal. No te entendí bien, hija, se entrecortó. A ver si de nuevo me dices. Ya. ¿Cuál es la regularidad superficial del pavimento, tanto transversal como longitudinal? ¿Cuál es la regularidad? Sí, pero yo lo más para el lado ambiental, por el que la misma construcción da. ¿Sí? Llevémoslo más por el lado ambiental. ¿No hay otra pregunta que quieras dar? Porque eso es más de civil, esa pregunta. Y obvio que nosotros tenemos que saber la parte técnica, ¿no? De la construcción de una carretera, ¿no? No digo que no. Podría ser otra pregunta. Profesor, disculpe una consulta. ¿Podría ser también qué Sí. especies han sido afectadas por el crecimiento urbano desordenado? Sí, pero ¿tiene que ver algo con la carretera eso? Porque ese es crecimiento demográfico. Estamos hablando acá con la idea que hemos estado trabajando la semana pasada de ese problema en la carretera, de la construcción. Profesor, no tenemos que hacer cuadros, ¿verdad? Solamente como nos muestra acá en el ejemplo. Sí, por el momento sí. Okay. Ahorita van a hacer cuadros dentro de un momento, todavía. Como está en el ejemplo todavía. Sí, a ver, ¿quién más? Por favor, hijos. Profesor, ¿podría ser cantidad de habitantes desplazados por la contaminación? Cantidad de habitantes estresados, ¿así? No, desplazados. Afectados. Desplazados por la contaminación. Desplazamiento, ya está, podría ser. Entonces puedes poner habitantes, desplazamiento, la relación, y el otro, contaminación. Gracias, profesor. En vez de desplazamiento, ¿por qué no pones migración? Suena mejor. Porque cuando uno trabaja y pone la entidad de habitantes, ¿sí? También puede poner una base de datos de migración. ¿Cuánto es la migración que se da, ¿no? En esas zonas? También por habitantes. Por las ciudades también. También lo puede poner. Profesor, disculpe, ¿podría ser cómo afecta la división de los hábitats en una nueva carretera? Porque generalmente sí va a dividir el hábitat natural. División. Ahí está. Entonces podría ser hábitat, una entidad, carretera, la segunda,
y división, pero no se le llama división, se le llama fragmentación, sería la relación. Fragmentación de los hábitats. Entonces sería tu primera entidad, en vez de personas sería hábitat, acá sería la carretera y acá sería fragmentación. ¿Se entendió? Hijo. Sí, profe. ¿Sí? Ya está, muy bien. Profesor, disculpe. Otra pregunta podría ser, ¿cómo afecta a las especies existentes los niveles sonoros emitidos en la construcción? Ya está. Entonces, hasta 3 podríamos sacar, ¿no? De acá, a ver. Afectación, ruido más que todo, ¿no? Ruido, Sí, así es. especies, ahí te puedes poner en ruido, que sea una entidad de ruido, especies, que sean otra, y acá afectación, o puedes ponerle incomodidad, pero tiene un desplazamiento, bueno, desplazamiento de las aves puede ser también, o migración de las aves, puedes poner también migración, bueno, desplazamiento, o fastidio, también puede ser fastidio, ¿sí? Porque sí, llega a un nivel que las aves se sienten fastidiadas a una determinada onda sonora. Entonces es ruido. El ruido ya es un fastidio, ¿no? Y acá sería afectación, ¿no? O molestia, algo así. Sí, está bien. Ok, profesor, gracias. Ya, de nada, hijo. A ver. Sí, hija, no te escucho. Le decía que si puede ser el polvo emitido o el material particulado. Pero ¿cómo sería tu pregunta? La repercusión de la causa. No, está mal. ¿Cuál sería? Claro, se genera material particulado, es un problema. Pero ¿cuál sería tu pregunta así relacionada? Porque, a ver, tenemos que tener 2 puntos. El material particulado se genera por la carretera. El impacto es al ambiente. Entonces, ¿qué quisieras relacionar ahí? Material particulado ya tienes. Material particulado podemos poner una entidad. La otra entidad, ¿qué sería? Porque afectación sería la relación, pero la otra entidad, ¿a quién lo está afectando? A los habitantes, que también les A los afecta habitantes. Sí. Sí, pero es una zona boscosa. No es un lugar, aparte hay humedad. Hay que tener en cuenta de que es una selva, sí puede haber material particulado, pero no es el mismo, sino por la misma humedad, la forma de construcción es totalmente diferente de una carretera. Puede haber material particulado, puede llegar hasta algunos lugares, pero la primera instancia de afectación de material particulado es a la misma cobertura vegetal, porque evita la fotosíntesis. Entonces yo pondría mejor material particulado, afectación, y pondría o fotosíntesis o a la cobertura vegetal, porque se pierde por la fotosíntesis y empiezan a morirse las hojitas. También. Ya, profesor, gracias. Sí, ya está muy bien. ¿Quién más, hijos? Ya están todos ok, creo. Ya está, por lo visto sí ya están todos ok. Entonces, voy a dar más o menos unos 5 minutos. Por favor, vayan haciendo este cuadrito, este diagrama, ¿sí? Pongan ahí su entidad, su otra entidad, pongan su relación. Pero dejen espacio. Si no lo hagan porque o bueno, así háganlo y en la parte de abajo van a empezar a poner algunas cositas, que es el paso número 3, que ahorita les voy a mostrar. ¿Vale, hijos? Entonces, unos 5 minutos de respiro. ¿Vale?
Ok. Ya, dale, hijos.
Ya, hijos, de nuevo nos conectamos. A ver. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan, hijos, cuando ya puedan ver mi pantalla. Ya se puede ver. Ya está. Entonces, creo que ya casi todos ya han podido resolver, más que resolver, plantear su pregunta. ¿Sí? Después que han planteado esa pregunta, sencillamente que es a partir del problema general, han sacado como que un subproblema, han planteado su pregunta y han sacado sus dos entidades, ¿sí? Y han sacado también su relación. Si ustedes se dan cuenta, si agarramos todos los planteos que ustedes han dado, todas esas preguntas, ¿sí? Y empezamos a hacer una relación, la cantidad de datos que vamos a obtener es un montón. Y dése cuenta que ustedes solamente están obteniendo para dos entidades, ¿sí? Y se han dado cuenta que el impacto de una carretera hacia un ambiente, ¿sí? Boscoso, un bosque, es bien fuerte y tiene varios tipos de, pongámosle decir, factores que hay que tomar en cuenta y más que todo datos que levantar. Entonces no es así tan de fácil. Por ejemplo, de los 10 grupos, creo que los 10 me han dado entre diferentes, ¿no? entidades, pero si son dos entidades serán 20. A ver, que se hayan repetido 5, 15. Son 15 entidades que dentro de cada una de esa entidad vamos a encontrar full atributos todavía, que son más datos. Porque esta es la información que yo quiero. Y lo que yo quiero en esta información es saber cuántas personas han nacido en estas ciudades. O sencillamente, como hace rato lo hicimos, es cuánto es la cobertura vegetal que se está afectando por la carretera. Eso es lo que quiero saber. Esa es la información que yo quiero recabar. Pero para saber cuánto es la área, ¿sí? afectada, o el área boscosa, o los árboles, la cobertura vegetal, yo tengo que tener datos para que me dé esta información. Y yo tengo que tener datos acá también para que me dé esta información. Y estas dos informaciones se puedan relacionar. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante, hijos, ¿sí? Para ustedes. Para un ingeniero ambiental todavía peor todavía, ya que el ingeniero ambiental, cuando agarra y va a hacer un estudio de impacto ambiental, él comienza de cero, ¿sí? Y lo que hace es decir, ya, se va a construir una carretera y uno tiene que volar porque así se hacen los EIAs, porque son instrumentos correctivos. No, miento, ¿no? Estoy equivocado. Son instrumentos de gestión preventivos, no son correctivos. ¿Sí? Los SIGAC son otras cosas. Están los PAMAS, no los da. Un EIA es preventivo. Entonces, como es preventivo, yo tengo que hacer el análisis antes y decir, se va a crear una carretera, ¿vale? Entonces, tengo que ver cuál es la data que yo necesito levantar para hacer mi línea base, que es el famoso ELBA. Entonces, obvio que hay una guía para hacer ELBAs, ¿sí? Pero de todas maneras es muy importante conocer esto. Porque si yo sé dónde buscar esta información, yo sé dónde está el sistema de gestión de base de datos, yo puedo levantar esa información mucho más fácil y práctica. ¿Sí? Acá en el Perú hay un sistema así de gestión, hay datos que nos pueden proporcionar los diferentes ministerios, pero a veces falta. En otros países esto lo tienen pues a la mano, especialmente para evaluar la ecología, el paisaje, las poblaciones. Se conoce. Entonces, esto para ustedes es muy importante. Generar ese tipo de relación, generar este tipo de bases de datos, o mejor dicho, empezar a generar estas entidades de donde ustedes van a bajar y se van a dar cuenta de que el SIG es muy poderoso para eso. Vale, entonces, vayamos a la tercera. Dice, se analizan, bueno, las frases y se determinan cardinalidad. Cardinalidad es lo que vamos a determinar ahora los ingresos acá, de las relaciones y otros detalles. Bueno, ustedes ya tienen la entidad, ¿sí? Y su relación. Ahora lo que tienen que definir son esto, los atributos que le van a poner a cada una de estas entidades. Y tienen que darse cuenta de que
un atributo se tiene que parecer, ¿sí? Tiene que tener relación con la otra entidad para poder relacionarlos, ¿sí? Por ejemplo, acá, nacido en ciudad. Entonces, el nombre de la ciudad va a tener relación acá con el lugar que las personas viven en la ciudad. ¿Vale, hijos? Entonces, ustedes tienen que empezar a poner la cantidad de atributos que ustedes les puedan dar. Depende también de la información que, bueno, de los datos que van a obtener. Siquiera unos 5 como mínimo tiene que haber por los dos lados. Porque yo me doy cuenta, cobertura vegetal tiene un montón de datos. No solamente tiene uno o dos, tiene varios datos. Sí, la carretera también tiene varios datos. ¿Sí? Por ejemplo, de alguna forma les doy un tips para que puedan analizar. Si acá tienen cobertura vegetal y estamos hablando de la afectación, que es por la carretera, ¿sí? Cobertura vegetal y afectación, una data sería el punto por donde va a ir la carretera o la zona por donde va a ir, ¿sí? Y acá sería el área afectada por la carretera. Entonces acá sería la zona de la carretera y área afectada. Entonces tienen que ver, obvio, porque de alguna manera el área afectada de la cobertura vegetal es por donde va a ir la carretera, que es la zona. O zona de construcción, zona de afectación. O zona de afectación de la carretera, de la construcción, y acá zona de afectación de la cobertura vegetal. ¿Tienen relación? Obvio que tienen relación. ¿Sí? ¿Se entiende, hijos? Hijos. Sí, profesor. Ya está. Entonces, y una cosa, también tienen que poner y le tienen que poner subrayado cuál va a ser su clave primaria. Acá también tienen que identificar una clave primaria. Ya saben que si no hay clave primaria, ustedes generan un ID, no hay ningún problema. Entonces, vamos, comiencen a trabajar y estoy también atento para que ustedes me puedan preguntar. Vamos. Comiencen a generar sus atributos. Igual que en la imagen, ¿verdad, profesor? Exacto, igual que la imagen. Igualito. Vamos, mínimo 5 por cada entidad. Y tienen que ponerme cuál es la entidad. Le ponen acá como una especie de flechita y tienen que poner, o pónganlo al principio, la entidad que se va a relacionar. Mejor dicho, el atributo que se va a relacionar con la otra, con el atributo de la otra entidad. Profesor, para cobertura vegetal también podemos considerar el área de drenaje. Áreas de drenaje. Pero no. Es decir, drenaje estamos hablando de cuencas, ¿no? Ajá. No vería, así, no lo veo algo que debería incluirse, no es dable para cobertura vegetal. Por ejemplo, Ok. podría ser tipo de árboles, ¿sí? O tipo de especies arbóreas. Podría ser las coordenadas de los lugares, ¿sí?
podría ser el área de la misma cobertura vegetal. Sí, otro atributo, el área, la coordenada del área. ¿Qué más Profesor, podría ser? temperatura. Tipo de cobertura. ¿Temperatura? Sí, profesor, también, ¿verdad? Para cobertura vegetal, temperatura. No, Algo. para hábitat. Ah, para hábitat. Ya, sí, para hábitat sí. Obvio. Temperatura para hábitat, sí, de cabeza. Temperatura. También especies de, ¿cómo se dice? Porcentaje de área foliar, no, se le llama porcentaje de cobertura vegetal, algo así. Porque se dan cuenta que un hábitat para una especie en esos lugares, también en hábitat, pues ahí sí pueden poner drenajes, porque es muy importante para que un hábitat, es decir, y también más o menos les voy explicando y su mente se va abriendo un poco más. Las especies son como nosotros, digamos, de una manera. Nosotros para que estemos bien en nuestro hábitat, es decir, ahorita cada uno en su cuarto, en su espacio, ¿qué necesita? Necesitan comida, agua y su cama. Nada más, suficiente. Con eso viven felices. Por ahí, bueno, el celular. Pero las especies no necesitan celulares. Ellos están viven felices. Pues necesitan agua. Entonces tendría, bueno, saber en ese hábitat si hay cuánto es la cantidad de agua o si está cercano a un recurso agua. O drenajes también puede ser importante. También la cobertura vegetal, que se puede encontrar ahí también. Temperatura, importante la temperatura. ¿Qué más? Temperatura, pH no tanto. Ah, alimentación, cantidad de su alimento también. Tiene que ver si no que comen. Y bueno, ya está todo, bueno, alimentos, agüita y la cobertura vegetal, ahí tienen ya las hojitas para echarse. Suficiente, no más. Sí, así las especies son simples, ¿no? No importa, no necesitan muchas cosas, ¿no? Hablando de hábitat, ¿no? Su hábitat, en cuál está. Claro que si hablamos de nicho ya es más exquisito, ¿sí? Ahí se habla hasta de altura. Pero sí. ¿Qué más hijos? A ver. No se olviden que la clave primaria tiene que tener subrayado y que los dos al principio, es decir, que está al principio tiene que estar, es la entidad que se relaciona con esta, ¿vale? Y tienen que poner una explicación cómo se relacionan, así como hace rato yo les he explicado, ¿no? Si acá es carretera y acá es cobertura vegetal, sencillamente, entonces yo pongo acá cobertura vegetal afectada, porcentaje, ¿no?, de área afectada, de cobertura vegetal, y acá área de afectación de la carretera. Entonces, obvio que los dos tienen relación. Hijos, ¿cómo van? A ver, no hay preguntas. Profesor, una consulta en el hecho de que sea, mi pregunta era sobre área y reforestación, áreas adecuadas para la reforestación. ¿Podría poner en ambos lados el tipo de suelo, digamos, en el área, el tipo de suelo de ese área y también en la reforestación, qué tipo de suelo también tienen para, digamos, presentar las plantas? ¿Sí? Sí, pero ponle el tipo de suelo, pero ponle un ID. Es decir, pon ID de tipo de suelo y pon tipo de suelo aparte. Pero yo quería poner como un atributo así principal que sea el nombre, digamos, de la planta, ¿no? Un nombre de la planta para que sea único también. Ya, porque se pueden repetir a veces, no creas. Tenlo en cuenta eso, se puede repetir. Ah, ok. Si se repite, ya no es clave primaria. Entonces, por eso a veces es bueno ponerle un ID. Por ejemplo, ¿sabes qué no se puede repetir? Las coordenadas del tipo de suelo, es decir, la ubicación del tipo de suelo. Entonces, esa coordenada es exclusiva nada más. Por eso les digo ID. Y pagan un ID diferente. Ok, profesor, gracias. Entonces así ya lo podía. Nada, hijo.
Sí, esto sea, tienen que saber, hijos, ustedes. Sí, hija, dime. ¿Podría ser partículas en suspensión para lo que es la migración por contaminación? Migración. Sí, tú tenías dos entidades, ¿no? Sí. Partículas, material particulado, una entidad, y en la otra entidad sería migración de las aves. No, migración de los habitantes por contaminación, profesor. Ah, ya, migración de los habitantes. Sí. ¿Cómo podríamos saber? Ah, ya, podríamos saber por la cantidad de material particulado, concentración de material particulado. Eso sería el dato de relación. Es decir, ¿por qué? Ya que en una entidad tú podrías tener la concentración de material particulado y en ese caso de lo que se genera en la entidad, y en la población, la cantidad de material particulado permitido que permite, digamos, la población. Sí me dejo entender, ¿no? Es como que un límite máximo que ellos permiten. Si no, ya se sienten y migran. Sí, ¿Ya? profesor. Más o Claro, menos como un límite iría máximo. en ese rubro para todos los tipos de contaminantes, como acústico, por ejemplo. También podría ser como acústico por ese lado, ¿no? Pueden ceñirse a los estándares de calidad ambiental, pues. Ruido, estándar de calidad ambiental a un costado, pero dense cuenta que también puede haber dos tipos de ruido al mismo tiempo. Pero bueno, se pueden relacionar. Sería bueno también sacar un ID, ¿vale? Un ID para la cantidad de ruido, como ECA, ¿sí? Porque da una coordenada. Serían las coordenadas de la emisión del ruido, algo así. Y al otro lado, lo permisible que es decir, puede aceptar las personas. O sería lo mínimo, digamos, de ruido que puede aceptar. Es que el estándar de calidad ambiental solamente mide la afectación al ambiente, pero no hacia las personas. Eso también es algo, ¿no? El que sí ve es el límite máximo permisible, porque es el límite como que lo máximo que puede permitir también el ambiente y bueno, y nosotros, ¿no? Las personas. Bueno, hay que pensar ahí. Creo que sería por ese lado, para no hacernos tanto rollo. Sería la cantidad de ruido que se genera en decibeles y en la otra entidad es la cantidad que puede soportar de decibeles las personas. Entonces, como estamos analizando la migración, vamos a ver que dependiendo de la cantidad que se genere, que es fastidioso, van a migrar, pues, ¿no? Sí me dejo entender, ¿no? Sí, profesor. Gracias. De nada, hija. Disculpe, ingeniero, una consulta. Sí. ¿Sabe? Mis entidades son hábitat y carretera. Ya. Lo que es en carretera, en mi grupo y yo tenemos inconvenientes a identificar lo que son sus atributos. Por ejemplo, tenemos como ejemplo, ¿no? Puntos, rutas, tramos, pero en relación a nuestra otra entidad no podemos encontrar uno. No sé, ¿cuál podría ser? Aparte de esos tres. Por ejemplo, justo les hice el ejemplo al principio. Por ejemplo, el hábitat. Fragmentación, están viendo, ¿no? Fragmentación del hábitat. Sí, Ya ingeniero. está. Pueden poner un atributo que sean zonas, ¿sí? Zonas fragmentadas por la construcción de la carretera. Eso es para la carretera. Así se llama. Zonas fragmentadas. Y esas zonas van a ser puntos coordenadas, pues. Sí, bueno, esas zonas, pues, si son puntos claves, digamos, donde va a pasar, ¿sí? Que van a fragmentar. Y al otro lado, fragmentación del hábitat. Y al otro lado pones hábitat fragmentado. Puntos o zonas de hábitat fragmentado. Entonces va a haber una relación. Mientras la carretera por el otro lado estás poniendo fragmentación del hábitat por la carretera, la otra atributo sería hábitat fragmentado. Ajá. ¿Sí? Pero en coordenadas, pues. Y así se va a poder relacionar esos datos. Ok, ingeniero. Muchas gracias. ¿Sí? De nada, hijo. Muy bien. A ver, sigamos con esta parte, porque también lo tienes que terminar y también el tiempo. A ver.
Hay algo muy interesante y mientras van trabajando y que también quiero que lo hagan, hijos, por favor, acá me tienen que poner también la entidad. Me van a poner una flechita para abajo y van a poner entidad, un cuadradito. ¿Qué quiere decir la entidad? Quiero ver a qué van a relacionar esa tabla de atributos. Digamos yo, esta persona, tabla de atributos, lo voy a relacionar a puntos. Porque cada persona me genera un punto. Y a cada ciudades, ¿qué me va a relacionar? A polígonos, porque cada polígono es una ciudad. ¿Sí? Por ejemplo, si los que han visto carreteras es una línea. Esa es la entidad que se va a relacionar. ¿Vale? Si algunos han visto áreas o zonas, sencillamente que es polígonos. Entonces tienen que poner la entidad, por favor, acá abajo. ¿Ya? Y bueno, y continuando con la explicación, mientras ustedes van resolviendo y van escuchando, viene la pregunta, ¿es mejor unir las entidades o mantenerlas separadas? Porque, bueno, es que eso es también lo malo. Al grupo 3 y 4 yo les he enseñado a hacer la unión, ¿no? De agarrar, de poder tener data de otro lado, juntarla y ¡flum! Unirla, ¿no? Y a veces es bueno con ese atributo, digamos, de relación, agarrar, o atributo clave, ¿no? Se juntan. Pero siempre hay problemas. Si por más que yo pueda arreglarlo, pueda juntarlo, pueda unificarla y todos los datos, el problema es que puede haber redundancia. El problema es que pueda existir mayor cantidad de datos. No sé si se acuerdan cuando estábamos haciendo y les aperturé la tabla de atributos y les dije, miren a la mano izquierda, dice ID de Arequipa, 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 Arequipa. El ID de Arequipa 04104, es decir, había un montón es decir, habían de más de datos. Y eso es lo que pasa cuando yo empiezo a unir tablas. Se genera una duplicidad más de datos. A veces no es recomendable. Lo recomendable es tener entidades separadas, ¿sí? Entidades separadas y guardarlas así, porque acá están sus propios datos y acá también sus propios datos. Y si queremos manejarlos, los dos datos, sencillamente los relacionamos, pues, ¿sí? Con un atributo y con el verbo de relación y punto, y nada más. Pero cuando uno a veces trabaja en el SIG, en la parte espacial, es bueno a veces hacer esa fusión. Entonces son pros y contras que pueden existir. Y eso también depende de cómo ustedes estén trabajando y qué necesitan, ¿vale? Cómo tienen que manejar esos datos. Pues también eso ustedes se tienen que dar cuenta, por favor. ¿Sí? Entonces, si de alguna manera en el examen yo les pregunto, ¿dónde hay mayor redundancia? Cuando se unen las entidades o cuando se separan, me tienen que decir que cuando se unen las entidades o las dos tablas va a haber mayor redundancia, ¿sí? De datos. Y esta es una tarea que ustedes van a hacerla, que también voy a poner, todavía creo que no le he puesto. Ustedes tienen que buscar, hijos, las bases de datos espaciales, ¿sí? Son de primera generación, segunda y tercera generación. Más o menos les he dejado un cuadrito para que se guíen. ¿Sí? Y no sé si se acuerdan, cuando les dije en la anterior clase, que la manera de que uno puede dar información en la historia, al comienzo era de una forma jerárquica. Entonces todo era a nivel de archiveros o ficheros. Todo era así, todo era acumulado, se puede decir. Y a finales de los 60 ya se generó otro tipo de modelo, que es el modelo relacional, que es lo que estamos haciendo ahorita, y que ayuda un montón. Pero pasado el tiempo ya solamente son espaciales, ¿sí? Estamos hablando de espaciales, no datos, porque el sistema de gestión de datos lo trabajamos, como hoy día estamos trabajando un sistema de gestión de datos, porque esto lo podemos trabajar en Excel. Pero donde se hace muy interesante cuando no solamente este tipo de modelo de relación se queda como tal, sino que se puede adherir o se puede juntar a un objeto, en este caso a una entidad, como ya les dije, una entidad. Y estos son los famosos de tercera generación, que son objetos relacionales. Por eso, uno de los trabajos que están haciendo acá ustedes es relacionar esta tabla de atributos con una entidad, con un objeto, y esta también con otro objeto, y lo tienen que hacer. Y su tarea nada más es buscar
cuáles fueron las bases de los datos espaciales en la historia, cuáles fueron primera generación, segunda generación y tercera generación. Hacer una revisión bibliográfica simple. ¿Sí, hijos? Y eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta, hijos? Profesor, ¿las tareas va a ser en grupo también? Sí, la tarea también es en grupo. ¿Y Voy a hasta qué crear hora? también aquí. No, la tarea sí la voy a dejar hasta la próxima semana. Háganlo con calma, háganlo bien, por favor, vean, porque esto va a entrar al examen. Quiero que busquen. ¿Sí? Van a entrar algunos detalles. Especialmente lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, los de la primera generación son más que todos ficheros, archiveros. También les estoy dejando de ejemplo. Lean cómo es de la segunda generación y la tercera generación. Aunque aquí ya está resumidito, pero lean. Hagan un resumen pequeño. ¿Sí? Ya les voy a subir la tarea para que pongan esto. Pero esta tareita que han hecho su cuadrito así bonito, su dibujo, ¿sí? Con sus atributos, sus entidades, su relación con el objeto acá puesto, eso sí me lo van a tener que subir ahorita. Sí, hija, dime. Profesor, ¿podría darnos un poquito más de tiempo, por favor? Sí, les voy a dar, creo que es hasta les he puesto 1:30, no, ahorita voy a checar. Les daré unos 15, 20 minutos, porque lo han estado haciendo conjuntamente conmigo, entonces no creo que solamente subir esta imagen nada más. Que en el Drive agarran, lo ponen y lo suben, ¿no? Les daré unos 10 minutos Profesor, más. profesor, disculpe, la entidad que vamos a subrayar, ¿cuál es? ¿La que es en común o la entidad principal? La clave primaria tienen que subrayar. Solo es. Eso, acuerden. De ambas entidades. De ambas entidades la clave primaria. Y les dije que tienen que poner al principio el atributo que se va a relacionar con el otro también al principio. Y también les dije, bueno, la semana pasada, que un atributo que se está relacionado con el otro también puede ser una clave primaria. También puede ser. Entonces eso también pónganse a pensar. Y bueno, ahora sí, hijos, por favor, escúchenme atentamente en estos ya minutos, los últimos que me quedan. Hijos, si se acuerdan, al principio de la fase, ¿sí? Ustedes han agarrado y han bajado un paper, ¿sí? En lo que se hace la parte de georreferenciación y todo, geolocalización, ¿sí? ¿Se acuerdan, hijos? Sí, profesor. Ah, muy bien. Ese paper, la próxima semana, escúchenme, la próxima semana son exposiciones de ese paper. ¿Vale? Quiero que escuchen, hijos, son exposiciones de ese paper. Son como 10 grupos que tengo. Entonces, tengo 90 minutos de clases. Cada grupo va a exponer 6 minutos y van a tener que hacer un pitch. ¿A qué se refiere un pitch? ¿Sí? Y también si quieren, búsquenlo. Un pitch es una forma de discurso en la cual, de una manera rápida y sencilla, dan a conocer información. En este caso, sobre el paper. Sean simples, comiencen explicando el problema. Por ejemplo, en el resumen de un paper es casi un pitch. Es casi un pitch. ¿Vale? Entonces, pero es bueno leer todo el paper para entender más el resumen. ¿Vale? Entonces, tienen que explicar el problema de manera, a grosso modo, el objetivo que quiere el paper, seguir con su metodología de manera simple, que es lo que hacen, y cuál es el resultado más importante de ese paper. ¿Cómo han logrado solucionar ese problema o el problema del paper? ¿Sí? Así es simple. Les voy a dar 5 a 6 minutos para que expongan. Voy a llamar al azar. En el grupo, cualquier persona puede salir a exponer, así que tienen que ser muy rápidos. Y yo les voy a hacer solamente una pregunta al grupo, simple, una, en cualquier cosa. Capaz les puedo preguntar la metodología, capaz les puedo preguntar, no sé, algún resultado, ¿sí? Capaz el problema o algo, cualquiera. ¿Vale? Entonces, eso tienen que hacer. ¿Vale, hijos? ¿Ok? ¿En la siguiente clase de teoría, profe?
Sí, en la siguiente clase de teoría. Así es que cada grupo tiene que leer su paper. Vuelvo a repetir, son 6 minutos que le voy a dar al expositor. Así es que practiquen sus 6 minutos. ¿Sí? Son 6 minutos que le voy a dar al expositor. Tiene que ser lo más conciso, objetivo y conocer, obvio. Si no conoce el paper, en 6 minutos no lo va a explicar. Pero cuando lo conocen, en 6 minutos lo explico. Se los digo por experiencia, y mucha experiencia. Porque no solamente el pitch se utiliza para exponer papers, sino también para vender productos, para emprendimientos. Yo he estado mucho relacionado en eso. Entonces son muchos grupos, tenemos que hacer un pitch, no queda de otra. Va a ser una maratón para mí porque tengo que escucharlo. Bueno, ya ustedes termina uno y bueno, ya se puede, ¿no? Y retirar y continúo con los otros. ¿Vale, hijos? Profesor, Chica. no sé si podría aumentar 5 minutos para subir el trabajo de hoy día. El de ahorita, sí, ahorita lo justo solamente quiero que me digan si está todo ok para la próxima semana, para el pitch de su paper. ¿Todo ok? Hijos, Sí, profe, todo claro. ya está todo claro, entonces no hay ningún problema por ese lado. Entonces, hijos, habiendo tenido todo claro, hasta me despido. Cuídense un montón, hijos. Les he dado 15 minutos más, ¿sí? Hasta la 1:45. Cuídense, hijos. Me voy a la otra clase. Hasta luego. Hasta luego.
Gracias.